a veces conocemos algo muy bien y esa es la verdad, pero a pesar de que sabemos eso, priorizamos emociones o creencias o aparecen otros factores en juego que desdibujan esa verdad y nos lleva a confusiones o distorsiones o incluso personas que manipulan esa verdad. Y todo eso lo podríamos englobar en posverdad. Ese es el tema del día. Así que bienvenidos a una nueva edición de este podcast, donde vamos a conversar con alguien del mundo de las ciencias por primera vez en este programa. Nuestra invitada del día es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y se dedicó por más de una década a la investigación científica en biología molecular. Actualmente su actividad principal está vinculada a la docencia y a la comunicación en temas relacionados con las ciencias, las políticas públicas, la posverdad, la salud y el uso de evidencias a través de un blog personal que se llama comosabemos.com. Señoras y señores, en 2018 sacó un libro maravilloso que se llama Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, editado por El Gato y la Caja y Abre Cultura. Es un placer tenerla en este show, seguro la van a disfrutar ustedes tanto como yo disfruté de hacerle la entrevista. Por favor, reciban con un muy fuerte aplauso a Guadalupe Nogués. Bueno, Guadalupe, bienvenida a este show. ¿Cómo estás? Todo bien, buenísimo. ¿Sabes que me contabas que te intimidaba esto de los micrófonos? Debo confesar que yo también me sentí un poco intimidado porque nunca entrevisté a un científico. Y tienen como estos mitos de que hablan difícil. No, somos gente normal. Son gente normal. Y vos sabés que me di cuenta el día de la presentación del libro. De hecho, era en una sala enorme, ¿no? Terminó y yo dije, voy a hablarle a Guadalupe, le voy a comentar ya que le voy a invitar al programa. Bueno, salí y me encontré con Walter Sosa Escudero, que también se dedica a la difusión. Walter, bueno, toca muy bien la guitarra, además. Se suma a la conversación Nora Bar, re entretenido, la ciencia, que esto y lo otro. Cuestión, cuando quise darme cuenta, vos ya no estabas más en el auditorio. Salgo y veo una cola que era como para el autógrafo de Paul McCartney. Veo al final y estabas vos filmando. Sí, ¿no? Fue muy divertido. Increíble. Ahora, eso habla un poco también de, digamos, no solo que el libro está muy bien escrito, que el diseño es maravilloso, sino de lo necesario que era, que es para la gente, ¿no? Porque es una situación súper angustiante lo de la posverdad. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Qué feedback tuviste del libro? ¿Cómo? Sí, yo creo que va por el lado que vos decís. O sea, creo que había como una necesidad de tener este tema un poquito más ordenado, quizás. Me parece que hay muchas personas que se sintieron interpeladas por la propuesta del libro, de hablar de posverdad, pero de cómo podemos saber las cosas, de cómo distinguir qué podemos considerar que es cierto, que no, cómo cada uno de nosotros contribuye a ese fenómeno sin darse cuenta. Entonces, fueron como muchas cuestiones que creo que todavía no estaban mostradas, por lo menos en nuestro ambiente local, de esta manera, y llamó mucho la atención y cautivó. Sí, fue muy rara la presentación del libro, hubo muchísimas personas y el interés fue enorme. Claro, muchas repercusiones. Ahora, otro mito que también tienen los científicos, o por lo menos quizá por mi propia cómo recibí la ciencia como educación en mi primaria. Sí, en general es una pena. Uno tiene la idea de que el científico es como una persona muy rígida, ¿no? Y en cambio, en tu libro, una de las cosas que me llamó la atención, que incluso la abordás medio al principio, es ¿cuál es el lugar de la imaginación en la ciencia? Ay, mira. ¿Cuál es el límite de ese lugar? ¿Dónde está lo creativo? Si puedes hablar un poquito de eso. Sí, a veces igual me gusta tu mirada porque a veces uno está muy encerrado justamente. Yo ya no trabajo de científica, pero claramente mi formación viene por ese lado y para mí es natural. Y es imposible imaginar la ciencia sin su aspecto creativo o de imaginación. ¿Y cuál es el límite de ese momento creativo, ¿no? Porque uno imagina una teoría y después viene quizás el golpe de la realidad, que es que uno tiene que buscar evidencias para sostener esa idea, o más bien para destruirla. Eso es todavía un mejor trabajo de científico, y en función de esas evidencias retocar la idea. Y no importa cuán enamorados estemos de esa idea, si tiene que caer, tiene que caer.
El límite lo pone la realidad y el trabajo meticuloso, digamos, de toda la comunidad científica. Claro, esta idea de que no es un qué ni un quién, sino un cómo, ¿no? Aprender el método. Bueno, y eso es algo que me parece que todavía falta que permee en la educación. Y lo que vos decís es algo que nos dicen muchas veces, que es que lamentablemente todavía es muy frecuente que la escuela transmita esta idea de que la ciencia es esa cosa inaccesible, todos esos datos a veces muy difíciles de comprender, y se pierde lo que es el hacer ciencia, el descubrir cosas, el poner a prueba las ideas. Y todo eso es la ciencia, no cuánto pesa un átomo. Para mí el conocer, el abordar la realidad requiere múltiples miradas. Y no podemos partirnos tanto y pensar que están las ciencias por un lado y las humanidades por otro lado, porque en última instancia estamos todos compartiendo el planeta y tratando de entender los mismos fenómenos. Ahora, la ciencia puede aportar una metodología que permite entender y conocer cómo es el mundo natural. Pero si nosotros necesitamos, si hay un lugar que tiene alta contaminación, podemos entender qué pasa con el ecosistema, qué pasa a nivel de muchos, un enfoque más bien científico, pero también hace falta el aporte de las humanidades de entender qué pasa con las sociedades que viven ahí, cómo se vinculan con el ambiente, si hay algún aspecto cultural que hay que tener en cuenta. Entonces, realmente los problemas que tenemos hoy en el mundo son tan complejos que yo siento, y esa es mi postura, que aislarnos en miradas que no se tocan nos perjudica a todos. Entonces, sí, todo el tiempo estoy tratando de juntarnos. Claro. De hecho, no era muy mi intención entrar a discutir temas particulares, ¿no? Porque esto a veces hace que, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a charlar sobre si algo es verdad o es mentira, alguien que está en contra de esa postura se radicaliza, ¿no? Siente que será. Pero hay algo que vos tocaste en tu libro y quería charlar porque, ¿sabes que la posverdad se coló en mi cena navideña familiar? No. Sí. ¿Qué pasó? Resulta que saltó una discusión. Tengo una prima que tiene así como opiniones muy fuertes, que la quiero mucho, pero sucede que la posverdad se mete en nuestros vínculos más profundos, ¿no? Por esto nos preocupa tanto. Y de repente saltó la discusión de si determinado líder religioso muy popular era buen tipo o mal tipo. Lo cual es imposible saber, pero digamos, y además tengo tendencia a empatizar me recomería un asado con esa persona, ¿no? Sí. Me cae re bien. Ni siquiera soy religioso, pero el argumento familiar era porque está en contra del aborto. Claro. Que es esperable de un líder religioso, ¿no? Y como si fuera que esto de la postura a favor del aborto es un hecho incontrastable. ¿Es un hecho? ¿Estamos hablando de un hecho ahí? Me parece que todavía está muy verde la discusión en ese sentido y, por ejemplo, eso es uno de los temas complejos. Sí. Tenemos aspectos que podemos verlos desde el lado científico, pero no es el único. Sí. Hay aspectos morales, éticos. Si nosotros queremos resolver eso a nivel social, lo vamos a tener que abordar de una manera bastante más abarcativa, ¿sí? Yo no buscaría una respuesta simple. Me parece que tenemos que huir de la aparente simplicidad de algunas cosas y descubrir que si hay algunas cosas que son complejas, requieren un abordaje complejo y no tenerle miedo ni a no estar seguros, ni a dudar, ni a, por ejemplo, que uno pueda tener un punto de vista basado en la salud pública y al mismo tiempo a nivel personal tener una postura contraria. Claro. Es un ejemplo justamente muy difícil el que traes, porque toca aspectos morales y emocionales que son muy difíciles y muy personales y que tienen que ver con tradiciones, con crianza, con... Lo que yo pensaba es, ¿no? Yo tengo una postura personal, por supuesto, frente a eso. Sí, yo también. Pero pensar que no hay un reclamo digno de atención, por ejemplo, en aquella persona que dice, yo creo que esto contraría mis creencias morales y por qué yo tengo que pagar con mis impuestos, ¿qué? ¿No? Como que ahí quizá hay algo que entender, que es, por ejemplo, la ciencia nos puede decir cuándo aparece el ADN, cuándo aparecen determinadas características en una persona, pero cómo interpretamos esos hechos
esas singularidades que identificamos ya es una tarea filosófica, una tarea de construcción colectiva que no tiene que ver con ver hechos duros, ¿no? No solamente, y entonces es importante reconocerlo, para empezar, reconocerlo. Por ejemplo, algo que nos pasa a todos nosotros es que queremos tanto nuestras posturas que a veces rechazamos la información que contradice la postura propia. Claro. Entonces, y eso puede ser por una cuestión emocional, por creencias, porque estamos inmersos en un grupo que piensa como nosotros y nos protege, nos cuida. Y si viene una información que amenaza de alguna manera eso, es bastante esperable que nosotros nos comportemos como a la defensiva y digamos, no, eso no es cierto. Claro. Ahora, si nosotros tenemos una cuestión fáctica, vamos a tener que buscar la verdad y tratar de defender la verdad, sí, incluso cuando va en contra de lo que nosotros pensamos, o sea, más que nunca cuando va en contra de lo que nosotros pensamos. Y ese es un poco el trabajito sutil, digamos, que propongo en el libro y que tiene que ver con poder mirarnos a nosotros mismos. La introspección. Eso para mí es clave, la introspección. Por cómo lo contás pareciera, uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la mentira? ¿Por qué hablamos de posverdad y no de mentira? Y en la mentira uno considera que alguien miente sabiendo que está mintiendo. Claro. Y una situación de posverdad no es necesariamente esa la situación. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, si estamos en un grupo de WhatsApp y nos llega algo, nos mandan algo, una noticia, un meme para compartir, alguna cosa que luce verdad, más o menos, nos cae bien, porque nos lo manda alguien que es como nosotros y nos en general busca, digamos, apoyar algo que nosotros pensamos, la tentación inmediata va a ser compartir eso, difundirlo, claro, sin saber realmente si es algo cierto o no. Y como no nos tomamos el tiempo, que también es razonable que no nos podamos tomar el tiempo de chequear absolutamente todo, lo que termina pasando es que somos capaces de compartir eso incluso siendo falso. Y ahí lo que hacemos es propagar algo que no es cierto, pero lo hicimos sin darnos cuenta. Claro. Y ahí no es que estamos mintiendo, sino que estamos aportando a la confusión general, que es algo que también tiene un impacto muy grande. Y hay temas, en general, bueno, mi enfoque tiene más que ver con conciencia o con salud, porque son más los temas que más que más conozco, con los que más relación tengo, también porque conozco personas que están trabajando en eso. Y por ejemplo, cuando sabemos tanto acerca de que las vacunas son buenas, que funcionan, que previenen, que no tienen casi efectos adversos, y a pesar de todo tenemos personas que rechazan la vacunación, lo que tenemos es esa situación. Ellos quieren lo mejor para sí mismos y para sus hijos. Claro. Rechazan la vacunación pensando que están haciendo lo correcto. Y cuando uno va con la información no alcanza. Porque estas personas justo en un ejemplo en donde yo no soy parte de esas personas, ¿no? Pero claro. Van a rechazar la información porque no concuerda con lo que ella piensa. Pero del mismo modo, cada uno de nosotros con ese tema o con otros temas puede estar inserto en posverdad sin saberlo. Sin saberlo. Entonces, hasta que no hagamos el trabajo propio, no vamos a poder salir. Hablabas de que por ahí no tenemos tiempo de saber todo, y enfatizás también en el libro la importancia de mirar el consenso científico. Hablas del peso de la evidencia y cómo cuando hablamos de consenso científico no hablamos del consenso coloquial. ¿Qué es esto del consenso científico? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿ves? Eso es otro de los aspectos de la ciencia que me parece que todavía no estamos logrando enseñarlo adecuadamente en las escuelas, porque es clave. Si nosotros estamos investigando un tema que no se conoce mucho, nosotros, supongamos que como comunidad científica, es muy posible que al principio tengamos resultados que apoyen la postura A y también resultados que apoyen la postura B. Y si uno toma aisladamente estos trabajos, puede justificar la postura A o la postura B.
Sí. Y eso es algo que se hace lamentablemente con mucha frecuencia. Sobre todo, o se hace con mala intención, pero la mayor parte de las veces se hace por descuido o porque alguien no lo sabe. Como si hubiera una ciencia para cada gusto, ¿no? Claro, pero eso es un problema, porque los hechos no se convierten en hechos porque sean los que a mí me gustan. Claro. Los hechos son hechos. Ahora, el consenso científico lo que nos permite es evaluar, por ejemplo, esperar un poco, hay que esperar, no es obligación tomar una postura, digo, en temas fácticos, ¿no? Una vez que tenemos un cuerpo de evidencia suficientemente sólido, vamos a fijarnos, ¿apoyan la postura A o apoyan la postura B? Sí. Y posiblemente nos encontremos con que, inventando, el 95% de las evidencias, bien tomadas, bien trabajadas, apoyan la postura A y solo el 5% la postura B. Sí. Bueno, el consenso científico es que la postura A es la correcta. Igual siempre vamos a tener trabajos individuales que quizás están bien hechos, quizás no, que dicen otras cosas. Es algo difícil de entender porque es bastante antiintuitivo en un punto. Pero nosotros, si no somos expertos en el tema, porque aparte en general no somos expertos en el tema, ninguno de nosotros es experto más que en un par de cosas, realmente, nos podemos confundir. Entonces, lo que digo de consenso científico es que ante la duda busquemos el consenso. Claro. No leamos un trabajo aislado. La gran dificultad es saber identificarlo. Uno pone en Google algo... Sí, bueno, Google es un peligro. Sí. Google es la manera... Bueno, a ver... ¿Y qué hacemos? No, si uno lo usa bien, por supuesto es una gran herramienta, pero es muy fácil caer en posverdad usando Google, porque detrás de Google hay un algoritmo que nos devuelve lo que más nos gusta. Exacto. Y entonces ya hay que tener cuidado, ya hay que navegar con cuidado. ¿Cómo hacemos una mejor alfabetización científica, más cuidado a la hora de tomar posturas, acudir a expertos, reconocer quiénes son los expertos en un tema, ese tipo de actitudes? Hablemos un poco de las creencias irracionales y cómo interactúan los hechos que recibimos del mundo con nuestras creencias para construir nuestras posturas. Porque entiendo que es un mix, ¿no?, de emotividad y cerebro, entre comillas. Sí, es un mix indisoluble con el cual tendremos que aprender a convivir, y me parece que hay un gran daño que se fue haciendo involuntariamente, digo, de muchas veces decir el lado racional y el lado emocional como si fueran lados que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Como si uno pudiera pagar uno a gusto. Y eso no es así. O sea, lo que nosotros sabemos es que realmente, digo, cuando digo sabemos es porque se sabe desde un punto de vista científico, se investigó, es que realmente están los dos componentes siempre entremezclados. Es muy difícil razonar de una manera pura y de hecho en general no funciona sin una dosis de emotividad. Pero lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, lo que nos permite la ciencia como método es justamente aislarnos un poco de nosotros mismos. Eso es lo que nos provee. Como tiene toda una metodología que en general es más objetiva que nuestra subjetividad, entonces nos protege de esas confusiones. A medida que avanzaba con el libro me preguntaba cuáles serían las creencias irracionales de Guadalupe. Me las quedo. Lo sospeché desde un principio. Me parece que no tiene demasiadas, así que opté por compartirle las mías propias. A ver qué opinaba. Ahora, yo por ejemplo, mis creencias irracionales, yo me curé, a mí me funcionó, diría, a mí me funcionó la homeopatía, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y pienso que a veces la gente necesita como recurrir a cosas por las cuales no tiene buenas razones para recurrir. Pienso en la astrología, por ejemplo. Totalmente, por supuesto que todos necesitamos muchas veces algunas cosas que no necesariamente son ciertas ni nada. Igual, bueno, de vuelta, esa es una postura mía. Para mí es muy distinta la astrología en un punto que me parece que no hace mucho daño y de hecho muchas personas se sienten reconfortadas.
Pero ya, por ejemplo, con las medicinas yo tengo una postura muy diferente, porque realmente quizás no justo la homeopatía, bueno, es todo muy sutil, digamos. Científicamente la homeopatía sabemos que no funciona. Uh-huh. Claramente para una persona puede ser igual reconfortante y que siente que le hizo bien, uh-huh. Pero a veces, como hubo ya muchos casos documentados de personas que por seguir un tratamiento homeopático dejaron una quimioterapia, claro, o tomaron decisiones de salud, uh-huh, pésimas que, sí, terminaron matándolos, en un punto siento que tenemos que ser mucho más cuidadosos con ese tipo de... O cuando se trata de cuestiones públicas, ¿no? Tu libro, por ejemplo, tengo entendido que ya lo tienen todos los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores. Todavía no, pero bueno, nos agarró justo el receso. Pero bien, no llegamos. Ahora no están, van a volver ahora en marzo y vamos a seguir entregando los libros. Bien, ahí hay como una estrategia direccionada hacia lo público, ¿no? Y está la faceta más problemática. Bueno, ese es el tema. Una cosa es que una persona acuda a la homeopatía con cuidado, sin dejar un tratamiento médico comprobado, y una muy distinta sería, para mí, que un Estado habilite la homeopatía en el sistema de salud público, por ejemplo. Claro. Pero sí, en ese sentido, lo público y lo privado para mí es muy, muy distinto, ¿no? Y lo que esperamos con el Congreso es esto, darles un ejemplar a cada legislador para que vea si le sirve como herramienta. Y hasta ahora, la verdad que tuvimos una muy linda repercusión de algunos y bueno, y nos seguimos reuniendo cada tanto, así que vamos a ver a dónde conduce todo eso. Quiero saber qué quiere decir esto de que hay un componente evolutivo en la posverdad, en cómo nuestro cerebro... Yo no soy experta en evolución, o sea, de vuelta, dentro de los científicos no es que todos sabemos de todo, sí, ¿no? Pero lo que sí se sabe desde la neurociencia es que nuestro cerebro evolutivamente, sí, tiene promueve un comportamiento muy grupal, por ejemplo. Sí. De que nuestro grupo de pertenencia es algo súper importante, uh-huh, que está ahí para cuidarnos, para que nosotros lo cuidemos. Originalmente era el grupo familiar, eso, uh-huh, aparentemente fue creciendo un poquito más, pero una aldea, ¿no? Uh-huh. Hoy que estamos todos viviendo, sobre todo en las zonas más urbanas, nuestras tribus son a veces tribus de personas que conocemos virtualmente, incluso, claro, ¿no? Pero en general la idea es la misma, este es mi grupo, este es mi núcleo. Uh-huh. Y parece ser más importante, digo parece con mucha prudencia, ¿no? Parece ser más importante para el éxito evolutivo de la especie mantener el lazo con estas personas, uh-huh, que conocer la verdad. Uh-huh. Conocer la verdad no es tan importante evolutivamente. Claro. Pero en cambio, mantener el vínculo del grupo sí. ¿Por qué no es tan importante evolutivamente? Y porque por ejemplo, a ver, si uno obviamente lo que pasa con la civilización humana reciente está fuera de cualquier discusión evolutiva, porque no dan los tiempos para que haya cambiado nada. Uh-huh. Pero si pensamos, por ejemplo, en los grupos de humanos viviendo hace... Uh-huh. millones de años no, pero digamos cientos de miles de años, no importaba mucho por ejemplo, si había un ruido y se protegían porque pensaban que venía un predador, uh-huh, no importaba si era de verdad un predador o no, había que protegerse. Claro. Si justo era un predador, bueno, genial, y si no, bueno, la próxima vez veremos. Claro. Pero no importaba, no se iban a poner a ver, bueno, a ver, hay huellas, no hay huellas. En el momento hay que actuar. Claro. Bueno, entender si en ese momento, si la Tierra es redonda o plana, no le importaba a los seres humanos. No nos importa ahora. Uh-huh. Digo, si uno piensa en la cotidianeidad. Sin embargo, ahora como civilización humana, uh-huh, estamos más allá de esta mirada. Claro. De hecho, en 2017 había salido un artículo en el New Yorker que se movió bastante, se llamaba Why Facts Don't Change Our Minds. Claro. Y hacían una reseña de un libro de dos antropólogos, algo así, no sé. Mercier y Sperber se llaman, y decían que... de Mercier, ok, sí. The Enigma of Reason. Sí. Y decían que esto, como que la razón tenía un origen evolutivo que antes servía a propósitos mucho más prácticos que los de ahora. Sí, bueno, hay toda una postura
pero todas son investigaciones muy recientes y yo no sé cuánto consenso científico hay, pero como idea es, por ejemplo, la idea de que la razón no evolucionó en los seres humanos tanto como herramienta para descubrir la verdad, sino para justificar las posturas que uno ya toma, para argumentarle a otro y a uno mismo una postura que ya tomó. Claro. Y de vuelta es esta cuestión de la conexión. O, por ejemplo, la idea de que uno tiene una postura y razona para justificar esa postura, que es algo que se conoce como razonamiento motivado, y no es un razonamiento que esté como bien hecho, digamos, con comillas, ¿no? Claro. Pero a uno le queda la sensación de que ahora está más fundamentado. Y cuando uno lo hace con otra persona, lo que está buscando no es transmitir la verdad, sino persuadir. Y todo el truco humano es cómo nos persuadimos unos a otros, cómo propagamos nuestras ideas. Y bueno, es eso como un eje de discusión interesante. Otra de las tentaciones es culpar a Internet. Pero estas evidencias nos sugieren la hipótesis de que Internet no viene a crear nada nuevo, sino a amplificar las dinámicas preexistentes que teníamos en nuestro cerebro y que hasta hoy no parecían un gran problema. Digamos, por ejemplo, Internet hoy en día premia aquellas opiniones que no son moderadas. Porque si yo digo algo y otro se enoja y salta, después salta otro que se siente identificado con mi opinión, entonces la publicación sube en el feed, pero realmente esas personas nos están hablando, ¿no? Es la típica situación de Facebook de anda a leer, no, anda a leer vos, y cada uno lee lo que quiere, ¿no? Súper angustiante. Sí, me parece que es justamente por ese lado, que la verdad es una pena. En un punto siempre tuvimos este tipo de comportamientos, incluso antes de Internet, pero ahora podemos indignarnos con gente que no conocemos, o sea, esa es la novedad. Pero es una pena desde el punto de vista, me parece, de los vínculos humanos, porque justamente va en contra de lo que tendría que ser una conversación que busca realmente entender al otro y aportar algo. Una conversación genuina, sobre todo entre personas que no están de acuerdo, debería ser honesta, debería ser pausada, debería permitir un ida y vuelta respetuoso, en el cual uno respeta a la persona, aunque pueda no respetar la idea de esa persona. Eso me parece que es algo súper importante que se pierde en los modos virtuales, ¿no? Claro. Donde al final parece que todo lo que se busca es la indignación fácil y el decir, hey, yo pienso esto, los que piensan como yo vengan conmigo porque yo soy el lado bueno y el otro es el lado malo. Y entonces, se va agrietando y rompiendo mucho más a nivel social. Pero por supuesto, Internet también nos trae un montón de ventajas y herramientas que son innegables. O sea que yo no acusaría al medio, pero me parece que cada uno de nosotros tiene también como un poco de poder en controlar esa manera de actuar. Claro, pero, digamos, al premiar las opiniones polarizadas parece que estamos todo el tiempo corriendo detrás de eso. Mismo los políticos, en vez de generar propuestas, es como que se suben a consignas y, por ejemplo, no sé, hoy en día podemos decir, la economía está mal. Y ok, la economía es un lugar difícil para conversar, ¿no? Y esto lo saben los que hacen las campañas políticas, entonces les dicen a los políticos, hablen de lo que quieran, menos de economía. Entonces, no parece haber esfuerzos por hacer diagnósticos. Cada vez terminamos entendiendo menos y caemos más en la grieta, ¿no? Sí, bueno, para mí hay otro problema más en esto que mencionás. Y no es solamente que los grupos, digamos, cada vez se alejan más entre sí, sino lo que ocurre dentro de cada grupo. Y hay una serie de experimentos que a mí me parecen súper interesantes e iluminadores, que son, por ejemplo, unos que empezó Cass Sunstein hace ya como una década. Que se ganó el premio Nobel por eso, con Thaler, ¿no? No, Thaler solo. Thaler solo se lo amarretearon. Bueno, coescribieron un libro, pero no, a él no le dieron el Nobel. No, pero en este experimento lo que hacían era evaluar personas que pensaban lo mismo. Por un lado era un grupo de republicanos, digamos, para hacerla corta, y un grupo de demócratas, que son los dos partidos, digamos, políticos más fuertes de Estados Unidos. Y lo que hacían era medirle sus posturas individuales antes de charlar entre sí sobre temas
que suelen ser conflictivos y suelen ser de opiniones contrarias en estos dos partidos, como matrimonio igualitario o tenencia de armas o cosas por el estilo. Después hacían que cada grupo por separado, o sea, de los que pensaban parecido, hablaran entre sí solo 15 minutos. Uh-huh. O sea, no largas discusiones, 15 minutos de charla de los demócratas entre sí y por otro lado de los republicanos entre sí sobre estos temas. Uh-huh. Y después medían de vuelta las posturas. Y lo que vieron, independientemente de los partidos, era que las posturas se habían vuelto más homogéneas dentro del grupo. Uh-huh. Se había perdido diversidad y además las posturas se habían vuelto más extremas. Entonces, no solamente perdemos diversidad hablando entre nosotros y polarizamos más nuestras posturas, sino que además pasó otra cosa, que es que cuando los investigadores le dijeron a las personas, hey, vos antes pensabas esto, ahora pensás esto otro, las personas lo negaban. Uh-huh. O sea, no, yo siempre pensé esto que pienso ahora. Claro. Como que ni siquiera podían darse cuenta de lo que había pasado. Y eso, a medida que nosotros nos vamos, digamos, agrietando, uh-huh, además de perder el punto de vista de las otras personas y seguir hablando siempre entre nosotros, uh-huh, está posiblemente pasando mucho de esto, que es que cada vez nos volvemos más extremistas y cada vez tenemos menos sutilezas, digamos. Claro. ¿No? De hecho, en los 90, cuando empezó a aparecer Internet, se veía como esta herramienta de liberación, donde encontrar un link era oro en polvo, y hoy en día vivimos esta situación de guerra de links, ¿no? Uno dice, toma, acá tengo una verdad y acá tengo otra. Bueno, claro, la guerra de links es una variante, digamos, en particular en posverdad es un problema, porque con esto que decíamos antes del consenso científico, yo siempre voy a poder encontrar un trabajo individual, uh-huh, científico, con todas las credenciales, que diga exactamente lo que yo quiero que diga. No sé si con tierra plana, pero puedo encontrar con problemas de vacunas, seguro. Sí. Y el problema es que si no miramos el consenso científico, yo agarro un link aislado, lo revoleo al otro, no con intención de que el otro lo lea, sino con intención de justificar lo que yo estoy diciendo, y es la nada misma. Porque de vuelta no estamos hablando de nada, no estamos aportando ruido y estamos metiéndonos en posverdad a pleno. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. Guadalupe, ahora, para salir de esta grieta, con la introspección, o sea, está buenísimo, pero requiere que cada persona se mire a sí misma. ¿Qué podemos hacer más allá de tener como una actitud de expectativa generosa hacia los demás y cómo van a mirarse a sí mismos? ¿Hay algo que podamos hacer para sacar a un individuo de ese lugar? ¿Cómo es la metodología? Bueno, lamentablemente no tengo respuestas que pueda decir esto va a funcionar, pero mi propuesta es ir por varios ejes a la vez. Por ejemplo, el lado introspectivo es importante, pero yo no puedo obligar a alguien a ser introspectivo, es una invitación que la otra persona puede tomar o declinar. Pero también una cuestión empática con el otro. O sea, nosotros también podemos tratar de ser más empáticos con los demás y darnos cuenta de que la otra persona es otra persona que tiene sus cuestiones, su vida, que hace lo que puede, y podemos quizás ayudar, una cuestión más de vínculos. Uh-huh. Me parece que hay que proteger un poco los vínculos, hay que volver a hablar de amor, digamos. No insultar al No insultar, otro, ¿no? Estamos todos juntos, somos así como una gran familia y nos tenemos que cuidar entre todos. Estamos todos viviendo juntos, tratemos de convivir. Pero más desde el lado, un poco más de otra de mis patitas, que es, además de la ciencia, yo en realidad me identifico mucho como docente. Uh-huh. Soy docente desde hace muchísimos años y es algo que amo. Y creo que tenemos una gran tarea por delante en la educación. Uh-huh. Por ejemplo, desde enseñar pensamiento crítico o cómo evaluar evidencias. Uh-huh. Porque también hay mucho desconocimiento en esto. Justamente también lo decías antes. O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Claro. Y bueno, seguir el consenso científico. Hay pequeños tips que uno puede ir siguiendo. Pero eso se tiene que enseñar, no podemos esperar que una persona lo aprenda sola. Claro. Entonces, enseñar a evaluar evidencias, enseñar a leer los medios de comunicación, entender, por ejemplo, que si una noticia sale en un medio, eso es una habilidad que se entrena a los golpes.
pero Claro. que en general, digamos, uno esperaría algo tan importante, me parece que tendría que estar en la escuela. Y después también una cuestión más, yo no sé si lo tendría que dar la educación, digamos, formal, me refiero a la familia, a la sociedad, o quién, pero me parece también que tenemos que proteger más la verdad, digamos, volver a darle valor. Claro. Porque en medio de todo esto nos olvidamos de la verdad y al final es como que todo parece, bueno, yo pienso esto, vos pensás lo otro, sigamos nuestra vida. Y no, a veces hay una verdad y la tenemos que cuidar. Y ahí Claro. es una cuestión un poco más, me parece, de la sociedad. Sí, ni hablar. Si todos nos empezamos a insultar y a no comprender es... Y ahí no creo que vayamos a ningún lado. Además, las teorías conspirativas son muy seductoras, ¿no? Me retuve también otra cuestión que era esto de que si uno se pone a discutir punto por punto con alguien sobre una narrativa conspirativa, es probable que haya como una retracción hacia la postura equivocada más fuerte. Que quizá a lo mejor una buena estrategia es sugerir una narrativa alternativa, pero no ponerse a discutir punto por punto la narrativa equivocada, ¿no? No refutar, sino, mira, hay esta otra visión, Bueno, te ofrezco esto. mucho de eso cambia también, no es solo lo que uno elige decir o no decir, sino también la manera. Y hay algo en el modo en el cual justamente si lo planteamos como una batalla, como un combate entre, digamos, en donde uno gana y el otro pierde, es razonable que la otra persona también trate de ganar. Pero tenemos que salir de esa dinámica. Eso es algo que también es muy difícil y que las redes, internet, la promueven constantemente. O sea que salir de eso es todavía ir más contra la corriente, porque cuando salimos del combate Sí, con la otra persona, nos damos cuenta de que en realidad estamos juntos trabajando para algo mismo. Entonces, si juntos encontramos cuál es la verdad, fue un trabajo colaborativo. Pero Claro. para eso tenemos que poder conversar de otra manera. No que yo tengo razón y vos estás equivocado y entonces se termina y sos un idiota y todo. No, Claro. eso no va a andar. poner como categorías a la gente, ¿no? Vos entras Sí, en bueno, tal y- esos son los modos de no hablar. O sea, Claro. pero sí, las teorías conspirativas en particular son muy, muy difíciles. Justamente muchas se sostienen a pesar de un montón de evidencia en contra por lo seductoras que son. Claro. Y no vamos a destruir una teoría conspirativa por atacar los hechos, porque justamente son situaciones tan de posverdad en donde lo que está primando es la emoción. Claro. Y un montón de otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, tenemos que poner sobre la mesa. Para ir cerrando, Guadalupe, ¿querés contarnos un poco sobre el proceso creativo del libro? ¿Por qué con El gato y la caja? ¿Cómo fue la experiencia? Tengo entendido además que hasta la forma de financiamiento fue de lo más innovadora porque pidieron la plata al público antes de que el libro salga a través de una plataforma de financiamiento colectivo, Fue casi independiente. Lo que llamamos, sí, un proceso abierto. Sí, y fue una idea que mostré en algunas editoriales. No logré, digamos, convencerlas, posiblemente esperaban otra cosa. Y justamente con el equipo del Gato y la Caja encontramos que nos motivaba mucho como proyecto, más allá del libro o no libro, digamos, no era un libro más, era algo que ellos tenían ganas de hacer. Y muy temprano en el diseño del proyecto surgió esta idea de hacerlo abierto, ¿no? Que es, nosotros, mientras yo estaba escribiendo, fuimos publicando entregas parciales en la web, que eran capítulos que después incluso fueron cambiando un poco, pero lo íbamos publicando con la idea justamente de mostrarlo a la comunidad y que la comunidad nos devolviera su opinión. Y ahí fueron comentarios que nos ponían en la página web o llamadas telefónicas o encuentros que directamente pautamos con personas que dijeron leí esto y no estoy de acuerdo porque qué sé yo, genial, charlemos, contanos por qué, y aprendimos muchísimo y me parece que justamente terminó saliendo desde mi punto de vista maravillosamente, porque yo siento que hoy el libro quedó como quedó. Bueno, por supuesto siempre se podría haber hecho mejor, pero tiene muchísimo de la comunidad y tiene muchísimo de un montón de reflexiones que fueron ocurriendo durante la escritura. Claro. Y eso me parece que aportó.
Claro. Así que al final la idea de proceso abierto y colaborativo me pareció fascinante. ¿Tendrá algo que ver con esta falta de asimilación por parte de las editoriales tradicionales del proyecto, que su modelo de negocio se encuentra articulado hoy a partir de la grieta, es decir, publicando libros de un lado o del otro de cada bando? Sí, bueno, en alguna editorial me dijeron algo por el estilo, no sé si es algo general de las editoriales, porque de vuelta es un mundo, este es mi primer libro, yo no conozco nada del mundo editorial, pero sí, en una editorial me dijeron eso, un poco que en realidad era difícil, no porque no les interesara el proyecto, sino que decían que era difícil colocarlo, digamos, en el mercado siendo antigrieta. Claro. Y eso, bueno, puede ser que sea así, no lo sé. No Por sé. ahora nos está yendo muy bien, así que me parece que tan mal no... Es que creo que el diagnóstico es equivocado. La No lo gente sé, está bueno, cansada quizás de la justo grieta, ¿no? Parece que hay un grupo de personas cansadas de la grieta y que quizás también encontraron en esto algo Claro. de las grietas, de todos los ejes. Pero bueno, Los que están afuera de la grieta también son una grieta. sí. Guadalupe, gracias por tu generosidad y por tomarte el tiempo de charlar. No, gracias, Leopoldo, Bueno. la verdad que estuvo buenísimo. Y gracias también a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada está de más. Créditos a Celeste Braga Beatove por ayudarme con los criterios editoriales, a Lito de Bortoli y a Atahualpa Culeri por la música. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leopoldo, pero mis amigos me dicen Lion y pueden encontrarme en las redes como LionPold. Ahí por lo general siguen las conversaciones de lo que hablamos por acá. Y solo para ustedes, los más pacientes, Sí, bueno, Darwin es uno de esos científicos que uno ama porque no es que tuvo una idea, tipo así, lamparita, un día se despertó, sino que estuvo trabajando durante 50 años en pulir esas ideas, en contrastarlas con la evidencia que le había encontrado, evidencia fósil, cosas que no le cerraban. Y es como, para mí, un buen ejemplo de actitud científica de la buena. Porque tenemos unos... De cualquier manera, ya ahora, a partir de su idea sobre la evolución por selección natural, eso ya fue refinado. No, hoy lo que sabemos de evolución no es darwinista, o sea, se basa en él, pero se volvió muchísimo más fuerte en base a evidencias de otros que provienen de otros campos, así que no me hagas esa pregunta, es que no tengo un favorito. Uno que te guste mucho. Es muy difícil, aparte en la ciencia hay otra cosa, que es que uno no... Darwin es un personaje muy particular, pero yo te podría decir experimentos favoritos, conocimientos favoritos. A mí me emociona cuando como humanidad sabemos cosas nuevas. No sé si tanto la persona, porque nunca es una persona, en general es un grupo de personas y siempre hay aportes, ¿no?, secuenciales. Pero hay cuestiones científicas que a mí me parecen hermosas que estamos descubriendo ahora, cosas sobre el cerebro, entender que en Marte hay agua. Eso es hermoso. O sea, es como... ¿Y para qué sirve? No me importa para qué sirve, lo sabemos. Después veremos si sirve o no. Claro. Bueno, sí, el amor por el conocimiento. Para mí es eso.